Es curiosa la relación que establecemos como lectores con algunos autores. Aunque invisible el vínculo que nos une a ellos desde el anonimato y la distancia física y casi siempre temporal, hay algo que nos los hace sentir nuestros de alguna manera. Quizás porque cuanto nos han dicho y contado a través de sus libros ha contribuido, en el mejor de los casos, a moldear nuestra forma de pensar, a relacionarnos de un modo distinto, literario, si se quiere, con el mundo que nos rodea. Son esta clase de autores, aquellos que se vuelven mentores, referencias personales, a quienes volteamos en busca de ayuda, de guía, de consuelo o generalmente de algo aún más generoso, de compañía. Han pasado más de 20 años desde que, siendo yo un lector aún inseguro de mis gustos literarios, me topara en la librería con ese título algo críptico que tanto llamó mi atención: Corazón tan blanco. La contraportada decía algo sobre el secreto y su conveniencia posible, sobre el matrimonio y los corazones tan blancos que acaban tiñéndose sabiendo lo que nunca quisieron saber. Nada de eso, sin embargo, sentía que tuviera mucho que ver con mi yo de aquel entonces, 20 años más joven. ¿Cuántas veces no tomé el libro entre mis manos para después dejarlo e irme? Hasta que llegó el día en que salí con él bajo el brazo, ignorándolo todo de su autor, decidido a averiguar por mí mismo si era bueno o no para mí. Javier María se convirtió en mi primer salto de fe por un autor, a una edad en la que o caía de pie o corría el riesgo de quebrantar la frágil confianza que tenía en mí mismo como lector. Era un paso que, así lo sentía, me abriría o condenaría la puerta al mundo de los libros. Aunque me hablaba de temas propios de la vida adulta, aún incompatibles con mi edad, Corazón tan blanco fue entrando poco a poco en mí, envolviéndome a través de profundas digresiones que exploraban cada resquicio de lo posible. Un libro en el que primaba la voz del pensamiento muy por encima de la acción, a través de ese párrafo largo que se enredaba en sí mismo para terminar alumbrando aquello que no sabíamos que sabíamos sobre la vida, sobre nosotros mismos. Me di cuenta de la dimensión de mi hallazgo o descubrimiento a las semanas de haber terminado el libro. Por alguna razón, ahora era más consciente sobre algunas cosas y otras las asociaba constantemente con alguna idea leída y subrayada en sus páginas. El libro había echado raíces en mí, había hecho algo en mi forma de pensar. Cuando entendí esto, quise más del autor, más de Javier Marías, de ese autor español que no escribía como español según sus detractores, pero que, con todo y eso, era uno de los españoles más leídos y reconocidos fuera de su país. Llegué así a Mañana en la batalla piensa en mí, novela con la que ganó el premio Rómulo Gallegos. Otro título, al igual que Corazón tan blanco, que salía de una frase de su adorado Shakespeare. No sería el último. Para los amantes de Marías, Mañana en la batalla piensa en mí, una novela sobre el engaño y el olvido, es quizá una de sus mejores. Sin seguir un orden cronológico, me topé después con El hombre sentimental, ganadora del premio Ralde, además de su novela más breve seguramente. Como la describió en su momento El País, este libro habla sobre esa especie en extinción a la que pertenecen los seres que no se recuperan tras una historia de amor terminado. De paso, contiene una de las escenas más hilarantes que yo he leído en la literatura y es protagonizada por el León de Nápoles, personaje que aparece también, muchos de sus personajes aparecen en otras de sus mismas novelas, pero este aparece en El Siglo, novela tan memorable como otras, aunque de transición a su etapa de madurez, que desde mi punto de vista empezó con todas las almas. Capítulo clave dentro de su bibliografía, pues nos permite entender a Marías más como autor, así como su pasión por la vida y la lengua inglesas. Además, esta novela inauguraría lo que después se conoció como el ciclo de Oxford. Y es que, sin ser una autobiografía, Todas las almas recupera parte de la experiencia de Marías durante los 2 años que vivió en Oxford, dando clases en dicha universidad. Con esta obra, además, él sentaba las bases de una temática que se volvió recurrente en algunas de las novelas que vendrían después, entre ellas todo lo relacionado con la vida oxoniense y el servicio secreto británico. Pero además nos presentaba a algunos personajes, a Jax o Jaime Deza,
que transitarían después por otros de sus títulos. Tan hondo fue el pozo temático que cavó él con esta novela que pareció no bastarle con ella. De ahí el experimento autoficcional, acaso incomprendido, que escribió después, Negra espalda del tiempo, tomado también de Shakespeare. Una novela sin trama que se proponía revisar el universo creado en todas las almas, pero que por alguna razón terminó convirtiéndose en un largo y puede ser que sí cansado monólogo sobre algunas de sus obsesiones y referentes, casi todos ellos literarios. Me sucedió después lo mejor que puede ocurrirle a un lector, ser contemporáneo de su escritor predilecto y que éste esté aún vivo. Tuve así el privilegio de recibir nuevas novelas suyas a un ritmo casi sostenido de cada 3 años. Y con qué expectativa esperé cada una de ellas, de las que me tocó esperar. Empezando por los 3 volúmenes que integran su obra capital, Tu rostro mañana, que es un compendio de todas sus obsesiones literarias vertidas en más de 2000 páginas en las que perfeccionó un estilo sustentado en la digresión como mecanismo narrativo para suspender el transcurso de la acción, de detener el tiempo para explorar cada camino y las posibilidades que encerramos todos bajo determinadas circunstancias. Lo describe con envidiable precisión, hay que reconocerlo, Nicolás Cabral en uno de los artículos que dedicó a esta novela. Y cito, la prosa avanza, se desdobla con el fin de capturar todo lo que ocurre, las sensaciones y los pensamientos, las acciones y los objetos. Todo lo que puede contarse, lo que no puede callarse. La prosa de Marías es tan persuasiva que es imposible salir incólume de sus libros, es decir, sin imitar involuntariamente la manera de pensar y hablar de sus protagonistas, de ver el mundo así, de un modo más literario. Uno no debería contar nunca nada, nos dice el narrador de Tu rostro mañana, en el capítulo inaugural del primer volumen, que es Fiebre y Lanza. Y sin embargo, él, Jacobo Deza, mismo personaje de todas las almas, se arranca a contárnoslo todo a lo largo de 3 libros. Destaco en particular el tercer volumen, que es Veneno, Sombra y Adiós, del que no olvido esas palabras con las que Jacobo, Jaime o Jacques se despide de su padre, personaje inspirado en Julián Marías, padre del autor, quien curiosamente murió, según recuerdo, mientras él aún escribía ese volumen. Y volví a ponerle la mano en el hombro un instante, a manera de adiós callado, mientras él se encaminaba ya hacia la bruma que ahuyenta el viento, o hacia ese exilio en el que uno ha de desprenderse aún del propio nombre. Tras Tu rostro mañana, y después de asegurar a la prensa que esa sería su última novela, nos brindó todavía Los enamoramientos, primera novela entre las suyas narrada por una mujer, María Dols. Casi un bestseller para un autor de su categoría. Los enamoramientos puede ser uno de los libros, yo diría, más accesibles para quienes se acercan por primera vez al autor. Tiene como eje temático la impertinencia de que los muertos pudieran volver para reclamar su lugar entre nosotros, entre nuestras vidas, como sucede con el coronel Chabert de Balzac, uno de los hilos conductores de esta novela, junto con otras 2 ideas muy poderosas, una de ellas la de qué no seríamos capaces de hacer por ese alguien por quien sentimos debilidad durante ese estado previo al amor que es el enamoramiento. Y la otra, que cuestiona esa falsa creencia de que nuestras parejas sentimentales pues son resultado de nuestra libre elección. Marías sugiere aquí que más bien son el azaroso resultado al que nos fueron llevando los descartes de otros y otras que no nos quisieron a su lado alguna vez. Vino después Así empieza lo malo, último título para una de sus novelas tomado de Shakespeare. Thus Bad Begins and Worse Remains Behind sería el enunciado completo. Novela ambientada en el Madrid de los años 80 y que una vez más se asoma a la intimidad de un matrimonio, pero esta vez para explorar temas como el deseo, la impunidad y la arbitrariedad del perdón, según las palabras del mismo Marías. Y es así como entramos a la recta final de su ciclo como novelista, con la publicación de la que yo considero una de sus mejores novelas, Berta Isla, narrada a 2 voces, la de ella, la protagonista, pero también la de su marido, Thomas Nevinson. Una novela que guarda mucho más el equilibrio entre los hechos y la voz reflexiva de sus personajes,
¿Acaso también en la que haya mayores intriga y sorpresas, giros, por decirlo coloquialmente? Novela genial sobre la espera, el espionaje y las disyuntivas morales y los sacrificios de quienes han optado por una vida de ocultamiento. Y sin saberlo nosotros, esta novela, Berta Isla, se convertiría en el origen de la última que nos dejó publicada Javier Marías, Tomás Nevinson. Ambas forman esta especie de dupla, aunque por ahora no puedo contarles mucho más de Tomás Nevinson, pues por fortuna me queda aún sin leer, al igual que su segunda novela, Travesía del Horizonte, que no la primera, publicada a sus 19 años, Los Dominios del Lobo. Ambas anteriores a la casi inencontrable El Monarca del Tiempo, que fue la tercera que dio a la imprenta y de la que él renegó un poco. Pero Javier Marías no fue solo novelista, sino cuentista, traductor, editor y articulista. Sus aportaciones al género del cuento se encuentran reunidas en los libros Mientras ellas duermen, Cuando fui mortal y Mala índole, esta última más una novela corta. Como articulista, tiene casi una veintena o una veintena de títulos compilatorios publicados con todo lo que escribió en prensa y en lo personal me siento profundamente agradecido con esta faceta suya, pues fue solo a través de ella que realmente pude conocer más a la persona y al lector que él era. Así, muy pronto entraron a mi vida nombres como Henry James, Isaac Dinesen, William Faulkner, Conrad y Nabokov, por obviar a Cervantes y a Shakespeare, desde luego. Pero también Eduardo Mendoza, Molina Foix, Cabrera Infante, Juan Bennett o Thomas Bernard. Mucho de todo esto y del oficio de escribir quedó plasmado en la recopilación Literatura y Fantasmas, que cuento entre mis favoritos, sin dejar de lado su delicioso libro Vidas Escritas, en el que nos brinda retratos únicos de escritores célebres. Pero sus columnas semanales influyeron también en mis referencias cinematográficas, por ejemplo, pues era gran cinéfilo y no pocas veces habló, entre otras, del fantasma y la señorita Muir, del hombre que mató a Liberty Balance, o del apartamento con Jack Lemmon o del río de Renoir. En la pantalla chica, Javier Marías aplaudió a Los Soprano y desde la tribuna a su querido Real Madrid. Javier Marías era un tremendo aficionado al fútbol, no en balde publicó Salvajes y Sentimentales, un libro de artículos dedicado a esta pasión. Y desde dicho espacio, en el suplemento dominical del País, fijó su postura respecto a una infinidad de temas, además de que defendió y promovió con vehemencia el uso correcto de nuestra lengua. Él era miembro de la RAE y también desde ahí se rebeló contra la persecución de los fumadores y los excesos de cualquier tipo de discurso, principalmente del religioso, del político y feminista. Lo cual, sobra decir, le valió denuestos y críticas que rebatió siempre con ingenio, humor e ironía. Como editor, Marías nos legó una colección exquisita de títulos, algunos traducidos por él y publicados bajo el sello Reino de Redonda, en honor a la isla de Redonda, en torno a la cual gira una historia curiosa, que en todo caso lo tenía él como rey y representante. Entre algunos de los títulos más célebres de su labor editorial en Reino de Redonda figuran El espejo del mar, de Conrad, La caída de Constantinopla, 1453, de Runciman, El brazo marchito, de Thomas Hardy, o La nube púrpura, de M. Pechiel, creador del ficticio, que no falso, Reino de Redonda. Entre sus traducciones, imposible dejar de lado la que hizo con apenas 25 años de la obra Imposible de Lawrence Stern, Tristram Shandy, con la cual ganó el Premio Nacional de Traducción. El domingo que recibí la noticia de su muerte, me sentí invadido por un cúmulo de emociones difíciles de explicar. Llevaba 2 semanas sin encontrar su columna semanal después de su acostumbrado periodo vacacional en agosto. Jamás supuse que llevara 2 meses entrando en esa bruma que ahuyenta el viento, dirigiéndose hacia ese exilio involuntario en el que uno ha de desprenderse aún del propio nombre. Siento que he perdido algo muy cercano a un mentor y a quien debo, en buena medida, el hecho de estar hoy aquí con ustedes hablándoles de libros, autores y literatura. Decía Javier Marías que el sino más triste de una novela es que nadie tenga la menor curiosidad por leerlas. Así que espero que esta semblanza arroje sobre ustedes esa sombra de curiosidad respecto a su obra y su figura,
para que así, a diferencia de lo que él creía, que todo avanza irremediablemente hacia su difuminación, él y sus libros no emprendan ese viaje ni aún mueran con él. Es curioso tener que morir para alcanzar la inmortalidad. Adiós, querido maestro. Adiós, querido Javier Marías.